Los hijos del trueno. Posiblemente te resulte familiar esta frase o tal vez nunca la hayas escuchado, pero no te preocupes. ¿Quiénes son los hijos del trueno? Bueno, para eso vamos a leer las escrituras en Marcos 3:17 y dice así. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Pero, ¿quién es? Apellidó de esa forma. Aquí en este versículo podemos ver a Jesús nombrándolos así. ¿Y por qué los nombró así? Bueno, él ya conocía de antemano todo lo que había en su corazón. Eran catalogados como hombres violentos, hombres egoístas, hombres orgullosos, avariciosos, entre otras muchas situaciones de un carácter deformado. Ahora bien, las escrituras también nos revela justamente el porqué de esto y podemos ver la historia en Lucas, en el capítulo 9, en los versículos desde el 53 en adelante, donde justamente pues Jesús y sus discípulos, queriendo entrar a una ciudad samaritana, fueron rechazados y les pidieron que se fueran. No sabemos justamente hasta dónde era la magnitud del rechazo de esta ciudad hacia ellos. Y ellos, los hijos del trueno, le dijeron a Jesús que si podían hacer como Elías y mandar fuego para consumirlos por haberlos rechazado. Jesús les habla y les dice que no han entendido aún el motivo de su venida, que era para salvar vidas y no perderlas. Ahora bien, yo te pregunto a ti, que hoy hiciste lo que los hijos del trueno. Aceptaste a Dios, como ellos lo hicieron en aquella barca cuando Jesús les llamó y dejaron a su Padre para seguirle. Pero sigues teniendo dificultades en tu corazón, en tu carácter. No te preocupes. El camino apenas comienza. Ahora sigue. Andar con Dios, como ellos lo hicieron. ¿Y qué significa andar con Dios? Bueno, andar con Dios significa que ahora entiendas el amor de Dios. Y para entender el amor de Dios no hay otra forma que rendirse ante Él, entregarle tu corazón. Pero cuidado, Él no va a venir a arrebatártelo, ni lo va a venir a sacar. Vas a tener que sacarlo de tu ser y dárselo para que te dé Él uno nuevo. Es decir, date cuenta que justamente hay que predicar con el mayor mandamiento que nos dijo Jesús, y es justamente el amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una labor impresionante cuando se nos mezclan nuestras ideas carnales y humanas en este sentido. Ahora bien, ¿qué pasó con los hijos del trueno? Podemos ver una situación muy interesante años después con Juan, por ejemplo, escribiendo justamente 3 epístolas. Y en una de ellas dice así. Vamos a primero de Juan, capítulo 2, versículo 9, y dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿De qué nos habla Juan? Justamente cuando uno acepta a Dios, cree tener pues la luz. Claro, claro que la tienes, pero aún no está alumbrándote bien. ¿Qué es lo que falta? Aceptar el yugo de Dios y andar con Dios. Por ejemplo, tú aceptaste a Cristo. Tal vez vienes de una vida difícil con amigos de juerga. Tal vez con amigos que se iban a tomar o tal vez mujeriegos. Y tú decidiste alejarte de ellos. Está bien. Es bueno no seguir con las mismas costumbres y cortar por lo sano. Sin embargo, ¿en qué momento regresaste a jalar a ese amigo al amor de Jesús?
¿O acaso te has dedicado a señalarle justamente lo malo que es? A señalarle que Jesús ama al pecador, pero no al pecado. Y eso a tu amigo lo hace sentir cada vez más lejos y peor. ¿Y tú no crees que se pregunta, si este es cristiano, ¿dónde mora el amor de Dios cuando solo me lastiman sus palabras? Primera carta siempre va a ser el amor. O te hablo a ti, tal vez, padre de familia. Yo siempre he oído a las iglesias hablar mucho sobre la homosexualidad. Pero ¿qué pasa cuando en la homosexualidad se refleja en la cara de uno de tus hijos? Y tú, conociendo los mandamientos de Dios, lo sacas de tu casa porque si no cambia, no es bien recibido. Cuidado. ¿Dónde queda el amor? La primera carta que Dios nos dijo, ¿dónde queda el amor? ¿Qué va a pasar con ese hijo? Posiblemente se ha echado en tinieblas, pero no por su preferencia, sino porque justamente tú no supiste enseñarle el amor de Dios. Y ahora yo te pregunto, como Juan, si aborreces a tu hermano, ¿dónde queda el amor de Dios en ti? ¡Cuidado! Es una señal de alerta. Si en algún momento tú sientes que odias, es más, que aborreces, es más, que te caen mal, que no te gusta, que no quieres estar en un lugar, cuidado. Todavía hay que extirpar ese corazón para dárselo a Jesús. ¿Y cómo? Reconoce justamente en cada momento de tu vida que lo necesitas a Él para que Él se lleve el sentimiento porque tú no puedes. Y que el amor de Jesús debe de morar en ti. Ahora bien, vamos a leer otro versículo y dice así, donde comprobamos justamente esta teoría y lo vemos en 1 Juan capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Acaso no era Juan ese discípulo llamado el hijo del trueno? ¿Acaso no era Juan ese discípulo que pedía fuego en su cabeza? ¿Acaso no era su mamá aquella mujer que pedía que estuvieran a la diestra y al otro lado de los lados del Señor? ¿No era acaso su mamá justamente esa mujer? Cuidado, cuidado. No vaya a ser justamente que en el andar con Dios te pierdas porque lo viste una vez, pero te desviaste del camino porque no anduviste con Él. Recuerda, la primera carta siempre debe de ser el amor. ¿Cómo podemos sanar esta iglesia tan lastimada cuando nosotros mismos alejamos a la gente? Cuando nosotros mismos imponemos reglas absurdas dentro de alguna institución y si no las sigues no perteneces. ¿Dónde mora el amor? ¿Qué acaso yo te pregunto si tu hermano no está mal y le presentas a Dios? ¿Qué no Dios lo cambiará? ¿Qué tampoco confías en el poder de Dios? ¿Qué tampoco confías en su cambio eterno? ¿Y sabes por qué confías tan poco? Porque aún no le conoces del todo. Porque Dios es amor. Entrégate a Dios. Sana tu corazón primero. Sana todas esas heridas. Ríndete ante Él, dándole cada momento de sufrimiento, de tristeza, de dolor, de odio. Dáselo a Él. Entrégaselo. Dile que te dé un corazón nuevo. Y por favor, siempre utiliza la carta del amor.